al llegar al canal de wikilogistica.com. Queremos felicitarlo porque va a encontrar hoy un programa muy especial que hemos preparado para que logren unas empresas más competitivas y rentables, y se ha llamado Cadena de Abastecimiento Rentable y Dinámica. Por lo tanto, esperamos que sea de su agrado y cualquier inquietud hacérnosla saber a wikilogistica.com. Bien, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches para todos los seguidores del canal de wikilogistica.com con William Guerrero. Hoy queremos invitarlos a compartir un tema muy importante en logística, que es el tema que hemos venido tratando en los últimos días en otros escenarios que nos van a ayudar a definir el tema de los inventarios, y se llama Fundamentos para la Administración de Inventarios. Queremos que este tema nos ayude a tener claridad sobre la administración de los inventarios, la gestión de los inventarios, la colaboración de los inventarios en todo lo que tiene que ver en las compañías. Recordemos que las empresas normalmente más del 80 al 70% y en algunos casos más el 90% de sus inversiones están en los inventarios. Por ende, estos inventarios tienen que ser muy bien manejados, porque si lo miramos desde el punto de vista de las finanzas, afecta a las finanzas cualquier dificultad que se pueda enfrentar en los inventarios. O puede afectar el servicio al cliente si no tenemos las mercancías, o puede afectar al área comercial porque a ellos no estamos colaborando con el cumplimiento de la promesa de entrega. Vamos a tocar 4 aspectos importantes en el manejo de inventarios. Entre esos tenemos la funcionalidad del inventario, la planeación del inventario, políticas de su administración y prácticas de su administración. Son los 4 temas que vamos a enfocar en el día de hoy, que consideramos importantes y a que a través de los últimos años se han venido mejorando en las organizaciones para hacer que las empresas sean mucho más competitivas y por ende sean mucho más rentables. Algunos aspectos básicos e importantes que debemos tener en cuenta es el número de unidades que debe producirse en el momento dado. Si las empresas son manufactureras, deben tener muy claro cuánto producir. ¿Y cómo sabemos cuánto producir? Tener el conocimiento de la demanda, tener el estudio de la demanda. Pero en los mercados de hoy, que son mercados globalizados, que son mercados que estamos ya en el mundo que se ha vuelto muy pequeño para el tema de los negocios, de los mercados, de las empresas, entonces ¿cómo estamos tan cerca al mercado, tan cerca al cliente final para determinar las cantidades que debemos producir o las cantidades que debemos tener si somos empresas comercializadoras? Cuando las empresas son comercializadoras necesitan tener inventarios, y ese inventario depende mucho del lead time de entrega o del tiempo de entrega que nos hemos propuesto o hemos logrado definir para la entrega al cliente. El otro punto importante es en qué momento debe producirse el inventario. Lo producimos 8, 10, 15 días, 30, 60 días antes, el día anterior a la entrega. Entonces también es parte de esa planeación que se requiere en las empresas desde hoy, que tengan una buena planeación, que tengan los proveedores muy cerca. Hoy las empresas multinacionales han buscado cómo lograr desde ese mundo globalizado para ellos tener varias factorías, producir donde tengan bondades un poco más desde el punto de vista económico, más favorables para llevar de esta forma todo lo que tiene que ser sus productos, materias primas e insumos y llegarle al cliente en la parte más cercana y cómo poder ensamblar sus productos. O las comercializadoras, cómo tener el inventario cerca al cliente final. El otro aspecto importante, ¿qué artículos del inventario merecen más atención? Más adelante vamos a profundizar un poco en lo conocido con los grupos de inventario. Normalmente conocemos grupos de inventarios que las empresas han categorizado por los grupos conocidos como el A, el B y el C. Entonces, ¿cuál es el grupo más importante para esta empresa, en especial la empresa que estamos dirigiendo, la empresa que queremos mejorar, la empresa que queremos optimizar los inventarios? Y por ende, de esa forma, lograremos buscar en los grupos de inventario ideales. También tenemos qué artículos del inventario merecen mejor atención. Entonces, ahí miraremos los que son más rentables, los que valen más, los que tienen mayor peso por la inversión o mayor peso por la rotación, cuáles son esos productos y la clasificación que debemos darle.
El siguiente aspecto es que podemos protegernos los cambios en los costos de los artículos del inventario. ¿Cómo proteger esos cambios, esos costos? Hoy por hoy, el tema de materias primas en algunos casos son muy escasas, son materias primas muy costosas, en otros casos incluso las materias primas están bajando, han cambiado las consideraciones del mercado. Entonces, ¿cuál es ese aspecto importante que debemos tener en cuenta cuando hablamos del manejo de este tipo de productos y servicios? Cuando nos referimos a temas de los procesos logísticos, debemos tener en cuenta unas premisas básicas e importantes y muy especiales que todas las empresas deben cumplir, independiente si son empresas de productos, empresas de servicios o empresas manufactureras que tengan una o varias plantas en el país o en el mundo. Los aspectos logísticos a tener en cuenta son vender el producto correcto. Los clientes de hoy quieren que les demos el producto de acuerdo a sus requerimientos y sus necesidades. Ya no podemos producir los productos porque desde la fábrica, desde la producción queremos tener un producto porque consideramos que ese es el que quiere el mercado. Hoy las empresas quieren, desean, y las personas que su producto incluso sea personalizado. Entonces, entregarle ese producto correcto al cliente en el momento correcto. La siguiente es la cantidad correcta. Las cantidades que debemos producir son de acuerdo a esas cantidades del estudio de la demanda. Recordemos que hoy para el estudio de la demanda es importante tener los datos históricos, el conocimiento de la demanda, conocimiento de la competencia y muchos otros factores, pero no podemos descuidarnos de la importancia del entorno, ese entorno en que está el mundo de hoy, ese entorno mundial que conlleva que muchos productores los encontremos en muchas partes del mundo y por ende debemos también incluso conocerlos para saber si la cantidad correcta a producir es los datos históricos, lo que siempre vendíamos por la temporada, por la época, por el día, o han venido cambiando o ya este año es diferente a lo que fue en años anteriores. Entonces es muy importante tener claridad sobre cuál es la cantidad correcta. En el lugar correcto, ¿dónde vamos a entregar ese producto? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es ese sitio indicado que el cliente requiere y necesita el producto? El cliente quiere el producto en su sitio, en el momento del uso, en el momento en que lo requiere. Entonces, por lo tanto, debemos tener claridad de la entrega en el lugar correcto. Para esa entrega, la logística de la compañía que está haciendo para entregarle al cliente el producto correcto. Recordemos que el área de ventas se encarga de entregar el producto al cliente en el lugar correcto. Pero la logística es aquella que trata de que ese producto le llegue a ese cliente en el menor tiempo posible y con los menores costos, que es otro punto muy importante a tener en cuenta desde la logística. Los costos que conllevan a llevar el producto al lugar correcto donde el cliente lo requiere en el momento que lo requiere. En el tiempo correcto, ¿cuál es el tiempo? Ese tiempo, el famoso lead time, es el tiempo ideal para entregarle el producto al cliente y la empresa está organizada y está programada para entregarlo de acuerdo a esos requerimientos. La empresa tiene la programación de las rutas de distribución, las rutas de entrega, los procesos de separación, picking, empaque y todo lo demás muy bien definidos y claros para que le podamos cumplir esa promesa de tiempo al cliente y de esa manera darle tranquilidad y seguridad al cliente que le vamos a cumplir. Al precio correcto. Hoy se habla de muchas definiciones del precio. Ya hoy no podemos ponerle el precio que quisiéramos poner los fabricantes porque debemos buscar cuál es el precio que el cliente estaría dispuesto a pagar. ¿Por qué sería así? Porque hoy el cliente tiene muchas alternativas. Si no tiene productos iguales, tiene parecidos, sustitutos o complementarios. Lo que hace que el cliente en cierto momento diga, ese no debe ser el precio del producto, por lo tanto no lo compro y compro esta otra opción que está en el mercado, que me presta los mismos servicios, las mismas bondades y a su vez tiene un precio mucho más económico. Entonces, para recordar, los principios de la logística deben ser muy claros y muy definidos. Vender el producto correcto, en la cantidad correcta, en el lugar correcto, en el tiempo correcto y al precio correcto. ¿Cuál es la función de los inventarios? Es fundamental tener claridad sobre esa función. Si lo miramos como una definición, podríamos tener en cuenta que dice ayudar a la independencia de operaciones
Una, continuidad de las variaciones de la demanda, determinar las condiciones económicas del aprovisionamiento, determinar la secuencia de operaciones y el uso óptimo de la capacidad productiva. Aquí es donde debemos tener claridad sobre cuáles son la independencia de las operaciones desde la función de los inventarios. Cuando hablamos de esa independencia es como tener claridad de cuáles son las operaciones que intervienen en el almacenamiento, las operaciones en el picking, en el empaque, o también las operaciones en la distribución y en la entrega. Entonces, ¿cuáles son esas operaciones que deben estar muy claras y muy definidas? La continuidad de las variaciones de la demanda. Permanentemente la demanda está variando por diferentes circunstancias del mercado, por el clima, por la temperatura, por algunos aspectos diferentes a la demanda normal. Entonces, ¿cuáles son esas variaciones de la demanda que debo tener en cuenta para que esas variaciones me permitan tener las cantidades indicadas en el lugar indicado y desde los inventarios un buen control y manejo de inventarios? ¿Cuáles son las condiciones del aprovisionamiento? Hoy también debemos tener claridad sobre el tema del aprovisionamiento desde la cadena de abastecimiento. ¿Cómo estamos integrados con todos los miembros de la cadena de producción? La cadena de producción, la cadena de abastecimiento, desde los proveedores de los proveedores de los proveedores hasta mi cliente final. ¿Dónde están todos estos proveedores y dónde están todos mis clientes? Para que pueda tener claridad sobre ese aprovisionamiento, los tiempos, los recorridos, las distancias, los tipos de transporte para llegar. Si es un producto importado, viene de otro país, viene de otro continente, ¿cómo voy a hacer para tener claridad en los tiempos que se va a demorar el proceso de importación, el proceso de producción, el proceso de llevarlo a los puntos de venta para que le lleguen al cliente en el momento oportuno? Entonces ahí debemos tener mucha claridad sobre cuál es ese proceso y qué puedo hacer con los clientes y con mis proveedores. La secuencia de operaciones. ¿Cuáles son las secuencias de las operaciones que debo tener en este caso? Las operaciones que tienen que ver dentro de la empresa o fuera de la empresa o a través de terceros, los famosos operadores logísticos o los conocidos como operadores de servicios logísticos. Hoy nos ha llamado la atención que muchas compañías, incluso multinacionales y nacionales, están tratando de acercar sus proveedores a sus plantas. Incluso proveedores que están en otros países han hecho alianzas y han logrado que sus proveedores vengan y estén bajo el mismo techo. Entonces la producción bajo el mismo techo va encaminada a que todos los proveedores estén mucho más cerca a la fábrica general de la empresa o la ensambladora, para que de esta manera bajen los tiempos, bajen los costos y colaboren con los objetivos de las diferentes empresas que van en este proceso de la cadena de abastecimiento. Y el uso óptimo de la capacidad de producción. Entonces, ahí también es muy importante que las empresas de producción tengan esa capacidad de copar su capacidad instalada y de esta manera contribuye al mejoramiento de los costos, a mejorar los costos fijos, aquellos costos fijos que hacen que para muchas empresas sean altos esos costos fijos. Entonces, por ende, ahí debemos tener claridad sobre la importancia de manejar esos tiempos. Vamos a mirar estos puntos cada uno aparte para tener una claridad y hacer un enfoque individual. Entonces tendremos minimizar la inversión en el inventario. Hablábamos hace un momento que las empresas tienen una inversión muy alta en el inventario. Por ende, hay que tener un análisis desde el punto de vista de las finanzas. Cuando hablamos de las finanzas, es tener claridad, sin descuidar cuál es el inventario suficiente que necesita la empresa y cuánto es la inversión que se requiere. Pero eso va de la mano del análisis de la demanda, cuántas son las cantidades que se necesitan y de qué manera puedo llegar al mercado. En estos aspectos es fundamental tener claridad sobre lo que se ha conocido con el tiempo de entrega y el tiempo de producción. Recordemos que si produzco más número de veces en un periodo de tiempo, estoy dándole una mayor rotación al capital. Y para las empresas que son solamente comercializadoras,
el mayor número de veces que le dé rotación a su inventario le genera mayores ingresos, mayores oportunidades para tener un mejor rendimiento financiero. Entonces, ¿cómo logramos mejorar ese tipo de la relación de inversión de inventarios y con la satisfacción del cliente y con lograr que el cliente reciba el producto en el momento oportuno? Ahí depende y es muy importante la planeación de la producción, la planeación de compras y de la planeación con las personas que están en ventas. Aquí nace también un tema que es de alta discusión en muchas organizaciones pequeñas, medianas y grandes, es el tema de la necesidad de una buena comunicación entre todos los miembros de la empresa, llámese en áreas, dependencias o secciones. Muchas veces la gente que está en ventas no tiene comunicación con las personas que están en producción, algunas veces no están en comunicación con el área financiera e incluso con el área de personal. Por lo tanto, se necesita una buena comunicación, en especial la gente que está en ventas, los asesores comerciales, para que ellos de esa manera estén en comunicación permanente con los clientes, estén comunicándoles a quienes administran los inventarios, a quienes manejan las compras, a quienes manejan la parte financiera, cómo está el comportamiento del mercado, cuál es la tendencia y qué es lo que se debe tener en cuenta para generar una buena sincronización y de esta forma lograr que las empresas le cumplan a sus clientes. Y que la inversión sea de muy buena rotación. Entonces, aquí también viene algo interesante que es desde la política de la alta gerencia e incluso de la presidencia de la compañía, que es tener unas políticas muy claras, unas políticas muy definidas de cuánta es la rotación de inventarios. En esa política de inventarios debes tener muy claro desde el punto de vista de finanzas o la área financiera cuántas veces al año queremos rotar el inventario. Si yo tengo una venta de 1.000 millones de pesos o 1.000 millones de dólares al año, ¿cuántas veces debo rotar el inventario? Si quiero rotar ese inventario 12 veces al año o un promedio de una vez al mes, debería tener cerca de 85 millones de dólares, 85 millones de pesos mensuales de inventario en la bodega para darle una rotación de 12 veces y esto me genera un indicador financiero por rotación y por ende también me da mayor liquidez, tenemos disponibilidad de flujo de caja, podríamos hacer inversiones en compras con beneficios financieros por compras de contado y tener mayor liquidez en la empresa. Entonces también es muy importante no descuidar todo lo que tiene que ver con el tema del área financiera que permite tener un enfoque desde la inversión, desde los rendimientos y si hay unos rendimientos financieros, si hay unos beneficios económicos, esos van a contribuir para que la empresa al final del periodo de tiempo pueda tener una mayor utilidad. Muy bien, vamos a analizar un aspecto interesante también sobre la política eficiente de inventarios. Como hablábamos, ¿cuál es la inversión indicada en inventarios? Si hay una política de rotación de inventarios en la empresa, eso me va a ayudar a que tenga claridad en el cumplimiento de esa rotación de inventarios. Pero si no hay una política definida en rotación de inventarios, debo desde el área de inventarios, con el apoyo del área financiera, analizar cómo está el flujo de caja de la compañía, cómo está la rotación de inventarios, cómo está la rotación del capital y si la empresa tiene muy buena liquidez, pues no afectaría mucho la rotación de inventarios. Pero si también hay dificultades en la rotación de flujo de caja, necesitaríamos tener una buena rotación de inventarios. Entonces, ahí la comunicación entre financiera, compras y la área de administración de inventarios contribuiría a tomar una decisión acertada en la rotación. Pero depende mucho del número de veces que quiero tener en el año de rotación. También el control de los inventarios desde el punto de vista de control de las cantidades, control de la rotación, control del personal, control de los productos, ayudaría también a manejar este rubro de inventarios. Cuando hablamos del control,
no solamente es el control de tener la mercancía en buen estado. Hoy la gente, las personas que están administrando inventarios no deben tener en cuenta solamente ya el control de cuidar los inventarios para que no se pierdan, para que no haya fuga de productos, sino tener una visión muy financiera. Entonces aquí se pide que estas personas tengan la visión de controlar el grupo de inventarios, que serían, las empresas normalmente tienen 3 grandes grupos de inventarios. El grupo A, que es un grupo de inventarios de alta rotación, que normalmente debe estar alrededor del 80% del valor total de los inventarios. El grupo B, que debe estar cerca al 15% de los inventarios, y un grupo C, el 5% de los inventarios. Ese grupo C normalmente nos indica que hay baja rotación de productos y que por ende hay un 5% de inventarios que no tiene rotación, que hace 60, 90 días o más no se mueven los inventarios. Esto nos indica que hay unos problemas de control de inventarios, porque si hay una buena administración de inventarios no deberían haber productos en el grupo C. Por lo tanto, algo está pasando desde el punto de vista de las compras, algo está pasando desde el punto de vista de ventas, de rotación, que no deben existir inventarios en el grupo C. Otras empresas hacen la misma clasificación de inventarios por grupo A, B y C, pero en el grupo A tienen en cuenta productos de alto costo. Los productos de más inversión están en el grupo A, lo que indica que las empresas deben estar muy pendientes de que esos grupos y ese grupo no se vaya a crecer demasiado, que está la inversión más importante, y los de grupo B de menor inversión y el grupo C de baja inversión. Entonces ahí son criterios de las organizaciones que deben tener en cuenta y que es importante analizarlos en cada caso. Vamos a ver la planeación de inventarios. ¿Cómo debemos hacer la planeación de inventarios? Esa planeación de inventarios desde la coordinación de los inventarios entre todos. ¿Cómo vamos a coordinar esos inventarios? Lo que hablamos de la importancia de que el inventario, cuando se tome la decisión de compras, no la tome solamente la persona que está en el área de compras, que es la persona que siempre ha comprado, que compra bajo sus criterios, que tiene más análisis de estudios históricos, que tiene algo de conocimiento de la empresa, conocimiento del sector, pero que a veces no tiene esa visión amplia del entorno, qué está pasando con la competencia, qué está pasando con los clientes, qué está pasando con el mercado local, con el mercado nacional e incluso con el mercado internacional. No olvidemos que hoy el entorno ya es mundial de los negocios. Pues como ya es mundial, debemos incluso estar mirando qué está pasando en otros países, qué está pasando en otros continentes, cómo va el mercado, para aplicar algunos conceptos que necesitemos retomar sobre la marcha para la toma de decisiones. Entonces, aquí esa decisión de compra que debemos tener en la coordinación de inventarios debe estar en comunicación permanente con el área de ventas, con el área financiera e incluso con el área de almacenamiento y demás. El transporte, a veces hay problemas de orden de seguridad o de orden público en otros países, hay traumas en los despachos, traumas en las carreteras, traumas en los aeropuertos, traumas en las vías marítimas, y esto confluye a que el producto no esté en el momento indicado que se requiere. Asignación de inventarios previa. Podría ser una planeación previa con cierta anticipación de las compras, pero esa planeación debe estar muy de la mano con la información, con los datos históricos, con los datos de compras, con los datos que se requieren para que en el momento, si no hay ningún trauma, no hay alguna variación muy especial en el mercado, podamos entonces trabajar en las compras y esa asignación previa me permita tener la tranquilidad de las compras. Pero no olvidar que esa planeación previa, como ya la hemos desde un tiempo de anticipación programada, estarla revisando permanentemente. Si hay que tomar un correctivo, se debe tomar ese correctivo oportuno para de esa manera poder corregir alguna dificultad que se pueda presentar.
Algunas empresas ya también tienen manejos de equipos de tecnología, la gran mayoría, que algunos hacen estudios incluso de programación automática por rotación, los famosos máximos y mínimos de los inventarios, que tienen un mínimo de mercancías, que cuando llegue el mínimo se hace una reorden o un máximo y no deja pasar al máximo. Entonces también esa información desde el área de sistemas nos puede ayudar mucho para la toma de decisiones. Pero no olvidemos que los equipos, los software, los diferentes simuladores nos permiten tener información, pero la decisión debe tomarla alguien que esté en el área de compras, que conozca si eso es realmente. Porque si hay algo muy raro que pasó en el mercado, los sistemas nos van a dar una alarma de que se debe comprar el producto porque se va a agotar o se está agotando. Pero el sistema no conoce que eso fue algo intempestivo que pasó por una circunstancia muy especial. Ahí es donde necesitamos las personas, para que las personas confirmen la información de los simuladores, la información del sistema y tomen la decisión, sí o no debemos hacer esa compra. Entonces, también, y que ojalá puedan intervenir los diferentes canales. Si soy una empresa que llego a todos los canales, porque tengo una mayor cobertura, porque mi sistema de distribución es intensivo y extensivo, entonces debo estar en todos los canales de comercialización, en todas las áreas geográficas de la empresa y cubriendo los diferentes canales, a los minoristas, mayoristas, detallistas. Por lo tanto, debo tener esa capacidad de conocimiento de poder llegarle a todos los canales con la misma velocidad que ellos lo requieren y en el momento oportuno para cuando el cliente llegue en cualquiera de estos canales a tomar la decisión de compra, ahí esté su producto y de esta manera podamos cumplir nuestro tiempo de entrega y a su vez lograr la satisfacción plena del cliente. Tenemos algunos programas como el APS, Advanced Planning and Scheduling, que nos ayuda a hacer la programación por el horario, por el manejo de los sistemas, de los programas y el DRP, que también nos permite hacer toda la planeación de los requerimientos de la distribución de las mercancías y haciéndonos la planeación de acuerdo a las zonas geográficas. No podemos olvidar ni descuidar todo lo que está pasando en los mercados de hoy y en las ciudades de hoy. Cada día las ciudades son mucho más grandes, ahora con la ola que viene tan fuerte, que viene ya de hace varios años, que la facilidad de compra de carros en todas estas ciudades se están creciendo, se está volviendo mucho más lenta. Una ciudad como la nuestra, hoy ya está una movilidad de 25, 30 kilómetros por hora. Eso genera unos costos adicionales para las empresas y genera unos tiempos muertos que van a afectar muy posiblemente el cumplimiento de la entrega o la promesa de venta al cliente. Entonces tendremos que buscar replantear esas estrategias e incluso muy posiblemente hacer las entregas físicas de productos en otros horarios que nos permiten una mayor movilidad o simplemente replantear. Hoy hemos visto empresas locales que ante este problema han tenido que abrir unas bodegas de distribución para la zona norte de la ciudad y otra para la zona sur de la ciudad, porque han visto que atravesar la ciudad todos los días, todos sus vehículos le generan unos costos adicionales, no solamente combustible, personal, de tiempos y demás, sino también las demoras en la entrega. Entonces han cambiado la visión y han tenido que hacer mayores inversiones, pero siempre pensando en el servicio al cliente. E incluso también hay unas normas del tránsito local que impiden que en ciertas zonas de alto movimiento, de alto flujo de personas, los centros de la ciudad hagan menos posible la entrega de productos físicos en la ciudad. Esto hace también que en nuestro medio hay de autorización para entrega en carros de mayores de 4 o 5 toneladas solamente de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Por lo tanto, solo tienen 3 horas para poder entregar y cubrir todos sus clientes del área céntrica de una ciudad. Eso hace que sea mucho más difícil la operación y por lo tanto tienen que cambiar esa forma de hacer las entregas y lograr que ese replanteamiento les colabore, les ayude a hacer una planeación de acuerdo al cliente.